Bienvenidos y damos inicio a la clase de forma formal, ahora sí. La idea de la clase de hoy es, en primera instancia, los primeros 20 minutos o quizás menos, repasamos rápidamente lo que vimos la clase pasada y después avanzamos un poquito en base a eso mismo. Primero un repaso rápido de lo que vimos la clase pasada. Nosotros iniciamos la materia de esta forma, ¿no? Presentando variables, por ejemplo las variables enteras, como podría ser un número, ¿sí? Y vimos que con un solo número muchas veces no podemos resolver nada y lo que necesitamos son muchos números. Por ende llegamos al concepto de array, ¿no? Esto era un array, que básicamente es lo mismo, solo que estoy diciendo que no tengo un número solo, no tengo un solo entero, sino que tengo 20 enteros. 20 enteros, o sea, resalto la palabra 20 y resalto la palabra enteros. ¿Por qué? Porque un array justamente son muchos datos, donde muchos quiere decir 20 acá, muchos datos de un mismo tipo, ¿sí? Eso es un array, muchos datos, o sea 20, de un mismo tipo, en este caso entero. Habíamos visto que podemos hacer lo mismo con chart, con doble, con float o con cualquier tipo de dato. Pero muchas veces esto es un problema, ¿no? Yo no puedo describir a un auto con muchos números, por ejemplo. Necesito otras cosas, ¿no? Necesito algunos char, algunos caracteres. Desde ya que no todo entero, tendrían que ser algunos flotantes, así con cualquier otra cosa. Es por eso que surge el concepto de estructura o struct, que eso nos da un panorama un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque podemos almacenar muchos datos, por ahora es lo mismo, pero, acá viene lo distinto, de distinto tipo. Esto es lo que nos brindan las estructuras. Siguen siendo muchos datos, pero pueden ser de distinto tipo. Lo siguiente que vimos es, bueno, por ahora es todo medio teórico y conceptual. Vimos cómo es la declaración de una estructura. Se la declara global, entre comillas, o sea, global, ¿no? Si sacan las comillas, o sea, arriba del main. Se pone la palabra struct, se le pone un nombre a la estructura. El nombre tiene que empezar con mayúscula. A ver, pensemos que vamos a trabajar hoy. Hoy, por ejemplo, podemos trabajar con un empleado. No me acuerdo qué les hice. ¿Alguno me recuerda qué estructuras trabajamos el viernes? Que no me acuerdo. Alumno, bueno, la idea es la misma. Acá empleado, como para que tenga más o menos los mismos atributos. Una estructura empleado, ¿no? Y entre el empleado, ¿qué cosas podemos guardar? Bueno, varias cosas. Qué sé yo, el legajo. Vamos a poner nombre y apellido todo junto, si no uso dos variables. Nombre y apellido. O sea, por ahora tenemos muchos datos. ¿Por qué muchos? Porque tenemos dos datos. Son de distinto tipo. Uno es entero y uno es char. Y encima uno es un arreglo de char. O sea, estamos viendo como acá, dentro de esta bolsa que se llama estructura, estamos guardando un montón de cosas distintas. Y vamos a guardar alguna más, no sé, un flotante sueldo. Entonces, este paquetito se llama empleado y guarda todos estos datos, ¿sí? Seguimos trabajando con una analogía con el entero, ¿no? Si uno en el número entero quería cargar un número, o sea, cargar un número por teclado, por ejemplo, ¿no? Y lo quería hacer por medio de una función o un procedimiento, ¿sí? Cargar número, nosotros habíamos visto que no necesitaba de ningún parámetro. ¿Por qué? Porque nos preguntaba, che, ¿cuál es el número que querés? Vos lo tipeabas, se guardaba y esto lo retornaba. Es decir, la carga de variables se hacía siempre por una función. Bien. Y si uno quería mostrar al número, ¿qué hacía? Uno tenía que enviar por parámetro al número. Entonces, la moraleja, ¿cuál es? Es que los cargar de variables son funciones y los mostrar, bueno, siempre son procedimientos, ¿sí? Son void. Entonces, pensando en esto mismo, uno puede hacer la carga de un empleado y después mostrar un empleado. Entonces, por ejemplo, mostrar empleado
es un procedimiento, por ende va a ser void, ¿sí? ¿Y qué necesita por parámetro? Por parámetro necesita lo que yo quiero mostrar, y en este caso justamente es un empleado. Entonces, el parámetro que enviamos, ¿de qué tipo es? Es del tipo struct empleado. Estas dos palabritas ahora siempre van a jugar el rol de tipo de dato, o sea, de entero, de char, de doble, de float, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos palabritas son un conjunto, o sea, van juntas, ¿no? Yo no puedo poner empleado solo, tengo que poner struct empleado. Bien. Y ahora tengo que poner el nombre de la variable. Yo por lo general le pongo siempre la letra con la que empieza la estructura, en este caso E, y en minúscula porque es una variable, pero en este caso, como es la primera vez, bueno, la segunda en realidad, quiero que se note, le voy a poner este nombre, como para que se note que esta es la variable, ¿sí? Variable empleado. O sea, con esto trabajamos. Esta es la variable y esto es el tipo de dato. Solamente para que se entienda, le puse este nombre feo. Vendría a ser nuestro papel de número, ¿sí? Bien, esto sería mostrar empleado. Y de la misma forma, y aún más importante, nos interesa cargar al empleado, ¿no? Darle valores. Vamos a poner cargar empleado por teclado. La clase pasada trabajamos esto y también trabajamos por parámetro, ahora después lo vemos, pero ahora vamos a cargarlo al empleado por teclado. Justamente como es por teclado, no necesita ninguna variable del entorno, o sea, no necesita saber nada de antemano, no tiene ninguna precondición. ¿Por qué? Porque todo lo pregunta y lo obtiene en el momento, pero ahora es una función. Entonces necesito poner acá el tipo de dato que va a retornar. Y el tipo de dato va a ser un empleado, por ende es una estructura empleado. Entonces, esto es el ABC de las estructuras. Si las quiero mostrar o hacer cualquier cosa por pantalla con la estructura, necesito mandar por parámetro la estructura. Y acá vemos cómo se manda por parámetro una variable de un tipo de estructura. Y si queremos cargar a esa estructura, tenemos que hacer una función, es decir, retornar un dato de ese tipo estructurado. Esto fue lo que vimos la clase pasada, pero vamos a recordar cómo se haría. Como siempre, venimos abajo del main a hacer la implementación. Empezamos siempre por el mostrar, que me parece más fácil. Printf empleado. Bien, y aquí vamos. Si voy a mostrar el empleado, bueno, pues tengo que mostrar todos sus variables, o las más representativas, ¿no? En este caso son 3, así que voy a mostrar a todas. Entonces tenemos un nombre. El nombre es un string, o sea, es un arreglo de caracteres. Estamos. Después voy a mostrar su sueldo, que era un flotante. Y después voy a mostrar, si me acuerdo qué les digo, el legajo, que es un entero. Bueno, y acá viene lo nuevo, si quieren, de cómo era para obtener cada una de estas variables dentro de una estructura, ¿no? O sea, cómo hago para obtener el legajo, cómo hago para obtener el nombre, cómo hago para obtener el sueldo. Eso era con la variable estructura, o sea, en este caso es variable empleado. Así por sí sola estoy llamando a la bolsa que tiene todos los datos. Bien, pero no quiero todos los datos, quiero de a uno, ¿sí? Entonces pongo 1, pongo punto, bueno, punto, y me fijo, bueno, lo primero que quiero mostrar es el string, o sea, el nombre y el apellido. Lo segundo es el sueldo, que es un flotante, y lo tercero lenta las ayudas hoy. Variable empleado punto legajo. Bien, ahí estamos. Y cerramos el printf. Entonces, de esta forma hacemos el printf de nuestro empleado o variable empleado, ¿sí? Hasta acá me siguen. Excelente.
todo esto es viejo, ¿no? Ya lo vimos, pero es bueno refrescarlo. Permítame dejar un renglón acá si no se entiende nada. Ahí estamos. Listo. Ahí ya tenemos todo hecho como para mostrar a un empleado. Y ahora pasemos a lo más importante, que sería la carga, ¿no? La carga de datos dentro de esta estructura. Entonces, ¿cómo es? Es con la misma mecánica con la que se cargaba cualquier dato, ¿no? Si yo quiero cargar un dato, tengo que generarlo de forma local y luego retornarlo. Por ende, voy a generar un empleado cualquiera. ¿Por qué cualquiera? Porque es de forma local. Le voy a poner, de hecho, empleado local, variables feas otra vez, pero para que se entienda. Ahí estamos. O sea, genero al empleado local y después lo retorno. Pero bueno, acá en esta instancia, el empleado así declarado de forma local en esta función tiene toda basura, ¿no? Basura en todas las variables. Por ende, no lo queremos retornar así, sino que tenemos que pedir los datos. Así que vamos a hacer eso. Printf, no me acuerdo si dije renglón, ingrese el sueldo. Scanf, el sueldo era flotante, porcentaje F, coma, ampersand. ¿Y cómo hacemos para guardar en el sueldo? Bueno, de la misma forma que hacíamos antes. Empleado local, punto, sueldo. Listo. De esta forma, cuando pedimos por teclado que nos digan el sueldo, uno tipea el sueldo y el sueldo se guarda acá, en el empleado, punto, sueldo. Gracias, Juli, ahí lo chusmeo. En la llave de cierre de la función tiene un punto y coma. Ah, este de acá decís. Sí, no importa, ¿eh? No, puntos y comas siempre pueden estar de más, total, no hacen nada. Así que, pero igual gracias por avisar. ¿Ves? Da igual. Bien. Listo. Ahí ya cargamos el sueldo. Lo otro que podemos cargar es printf ingrese su legajo y hacemos lo mismo, hacemos el scanf y lo guardamos. En este caso era un entero, así que porcentaje de ampersand, acá se llama empleado local, punto, lo guardamos en legajo. Buenísimo, hasta ahí ya estamos, ya podemos guardar las variables numéricas, que son fáciles. Y después tenemos las variables del tipo arreglo de char, que estas tenían una complicación extra, ya que no se las podría guardar así nomás con la igualdad. ¿Sí? Había que guardarlas utilizando una de las funciones de nuestra librería str.h, que creo que no le importé, lo voy a poner ya mismo. ¿Sí? No se olviden de esta librería. Así todo, he visto que a algunos le funcionan los string copy y string strlen y otras sin importarla, no sé bien por qué, pero tienen que ponerla. Bien, ingrese nombre y apellido. Y acá habíamos visto otra cosa, que si bien hay que utilizar el string copy para guardar todo lo que se tipea acá en este momento, había que tener un cuidado y era no guardarlo directamente en nombre y apellido. ¿Por qué? Porque tiene en las 40 posiciones tiene basura y por ende puede fallar eso. Así que yo les aconsejé, para evitar problemas, que genere una variable auxiliar del mismo tamaño que la que tienen originalmente, que en este caso es 40,
que la generen vacía, ¿sí? Que cuando se pide el nombre y el apellido lo guarden ahí, siempre con el flush de por medio, ¿sí? Que lo guarden en la variable auxiliar por medio del get, ¿sí? Entonces el nombre y apellido que se tipió se guardó en auxiliar, y una vez que está en auxiliar, ahí sí hacemos empleado local punto nombre y apellido y le guardamos lo que pusimos en el auxiliar. Sí, el get va, o sea, con el get guardo en auxiliar, después uso el string copy. ¿Okay? Y ahí pudimos guardar todas las variables que definen a este empleado. Y bien, ya estaría el cargar empleado y el mostrar empleado. Vamos a ver si todo esto funciona. Es un buen momento para probarlo por primera vez. Vamos a definir en el main un empleado, vamos a llamarlo E1, ¿sí? Que así como está, estoy declarando un empleado E1, se llama E1. Si yo pongo acá punto y coma, desde ya que tiene basura, pero vamos a cargarlo. Entonces ponemos cargar empleado por teclado y listo. Esto llama a la función justamente cargar empleado y lo guardan en E1. Como sabemos si está bien, y vamos a mostrar al empleado, ¿a qué empleado? Al empleado E1. Listo. Vamos a probar. Primera vez que compilamos, así que por ahí hay algún error. Sí, se puede hacer un array de struct. Vamos a ingresar el sueldo. Poquitito. Vamos a hacer legajo. Y nombre y apellido, Nico Pérez. Y acá tenemos el mostrar empleado, que parecería estar mostrando todo bien, ¿sí? Entonces ya sabemos cargar una estructura y sabemos mostrar una estructura. ¿Dónde está el mostrar empleado? No me gustó, que quedó medio feucho. Listo. Bien. De la misma forma, podríamos cargar a otro empleado, ¿no? Porque tenemos una pyme, qué sé yo, 2 empleados, por ahí tenemos, 3, 4, los que sean. Así que vamos a generar otro empleado E2 y después lo mostramos. Así que inicialmente el programa me va a pedir los datos de 2 empleados. Empecemos. Este con un sueldo alto, un legajo chiquitito, Nico Pérez. Y ahora me está pidiendo los datos de la otra persona. Este le pagamos poco. Y se llama Brenda Gómez. Pobre chica. Bien, ahí estamos. ¿Sí? Empleado 1, empleado 2. ¿Ok? Entonces generamos 2 empleados. Buenísimo. Nada nuevo, ¿no? Porque hice lo mismo 2 veces. Ahora bien, acá viene la cuestión. Si uno tiene que hacer un programa para administrar una empresa grande, qué sé yo, Carrefour, no sé, cualquier empresa que maneje muchísimos empleados, ¿qué podemos imaginar? Y podemos imaginar que vamos a necesitar hacer esto un montón de veces, ¿no? Vamos a tener que cargar a un montón de empleados. ¿Sí? Vamos a llegar hasta el empleado 1111, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que notamos acá? Acá lo que notamos es que empezamos a necesitar muchos datos, ¿sí? Empezamos a necesitar un montón de datos, pero son todos del mismo tipo, ¿ven? Son todos del tipo struct empleado. Entonces, justamente cuando uno necesita muchas estructuras, muchas variables del tipo estructura, mejor dicho, empieza a recaer en este problema. Muchos datos de un mismo tipo, solo que el tipo pasa a ser una estructura. Entonces ahí lo que aparece es el concepto de array de struct, que es lo que vamos a ver ahora. Justo lo preguntó Edu, por eso no respondí. Pero eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un vector de estructuras, o un array de struct. Entonces lo que vamos a ver ahora es justamente eso. Es un array de struct, ¿sí? O un vector de estructuras. Esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces vamos a tratar de solucionar este problemita. En vez de crear un millón de empleados todos así,
los podemos crear por medio de una estructura, de un vector de estructuras. ¿Okay? ¿Se entiende la idea de dónde vamos a ir? Y el problema que vamos a solucionar. Bueno, y vamos a ver que es todo igual a lo que veníamos haciendo, no hay nada nuevo. O sea, si uno lo mira con calma, se da cuenta que es todo lo mismo en lo que estuvimos trabajando. Si uno definía un vector de enteros, ¿qué hacía? Bueno, ponía el tipo de dato. Y vamos a poner el tipo de dato. ¿El tipo de dato cuál es? Struct empleado. Ese es el tipo de dato. Después le poníamos un nombre, ¿no? Vamos a ponerle vector si quieren para que se entienda la analogía. Y acá ponemos la cantidad de empleados que necesitamos. Por ejemplo, 40. ¿Sí? Pero cuando trabajamos con vectores, ¿se acuerdan que lo hacíamos de una forma mejor aún? ¿No? Definíamos la variable cantidad separada. ¿Sí? Incluso esto a veces lo pedíamos por teclado. A veces, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que podían elegir la cantidad de elementos del vector? Allá. ¿Sí? Entonces, esta era la estructura que le dábamos a un vector siempre. Definíamos el tamaño del vector por separado y después definíamos al vector con ese tamaño. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos haciendo es lo mismo. ¿Sí? Estoy definiendo un vector que tiene 3, ¿qué cosa? Empleados. Entonces, en vez de generar E1, E2 y E3, genero un vector de empleados. Este vector podría tener 1000 empleados, ¿no? Hacerlo con 3 no tiene mucho sentido porque siguen siendo poquitos, pero como para que se entienda la idea, me parece que está bien. ¿Sí? Hasta acá me siguen estos dos renglones. Vendría a ser lo nuevo. Bien, y bueno, ahora pensemos un poquito cómo era. Venimos acá arriba. Venimos acá arriba y vamos a trabajar con el array, ¿no? ¿Cómo hacíamos? No me acuerdo si lo escribí eso o no. ¿Cómo hacíamos para cargar un vector y para mostrar un vector? No hacíamos exactamente lo mismo que hacemos acá. ¿Qué hacíamos con los vectores? Si yo quería cargar un vector de enteros, ¿qué hacía? Eran los dos con void, efectivamente, los dos son procedimientos. La diferencia que hay entre los arrays y los datos nativos es que los dos tienen que ser void. Como me lo dijeron rápidamente, lo pongo. Vamos a hacer un mostrar empleados. ¿Sí? Y resalto esta S, porque van a ser muchos empleados. ¿Y de dónde voy a sacar a los empleados? Y a los empleados los voy a sacar de el vector. ¿Sí? Este es el vector que se llama B, yo siempre lo llamé B. Permítanme cambiar los nombres, pues se me van a marear. Este es el vector. ¿Y qué otra cosa se mandaba por parámetro? Se mandaba por parámetro el tamaño del vector. ¿Se acuerdan que siempre que trabajamos con vectores mandábamos el nombre del vector, el tipo del vector desde ya y la cantidad de elementos del vector? ¿Sí? Esto era para mostrar empleados, pero era exactamente lo mismo para cargar empleados. Si yo quiero mostrar o cargar un vector, un array mejor dicho, necesito el nombre de la variable y el tamaño. Permítanme venir acá al main y le voy a cambiar este nombre, no me gusta. Al vector lo voy a llamar de otra forma, lo voy a llamar empleados vector. ¿Sí? Mi vector en el main se llama empleados vector. ¿Sí? Y tiene esta cantidad de empleados. Sí, claro, si ustedes ponen acá 3 o 4, lo que sea, eso está bien y funciona desde ya, es lo mismo que estamos haciendo. Solo que esto no es tan adaptable y reutilizable como esto, ¿no? Si vos querés cambiar el vector, solamente cambias esto y listo, y todo lo otro funciona. Si vos pones acá un número fijo, estás al horno, vas a tener que cambiar todo el algoritmo. ¿Sí? Arriba en el void. Ah, sí, también podés poner acá el tamaño y sacar esto, y eso también funciona, pero otra vez estás en el mismo problema. Esto te funciona solamente cuando sea 3. Entonces, para evitar ese problema es que se pone el parámetro por separado, para que funcione todo en cualquier momento y sea independiente del tamaño. ¿Por qué es independiente del tamaño? Porque el tamaño lo estás aclarando acá. Entonces, esta forma es mejor de lo que vos decís. No quiere decir que no funcione lo que haces, pero no está del todo... no es del todo reutilizable lo que vos haces.
Si tuviéramos que cambiar el algoritmo, tendríamos que cambiar un par de cosas más. Y esa es una de las cuestiones que uno siempre tiene que tener en mente en la programación. Es solucionar el problema que tenés hoy, pero pensar que mañana puede que el problema sea levemente distinto y no tengas que cambiar todo el algoritmo por ese levemente distinto. O sea, uno tiene que pensar lo más general posible. Bien, ya tenemos el mostrar empleados y cargar empleados. Resalto el plural, ¿sí? Para diferenciarlos de esto. O sea, esto muestra un empleado, este empleado. Esto carga un empleado. Esto muestra muchos empleados. Resalto otra vez la S. ¿Por qué? Porque es un vector de empleados. Por eso es importante acá el plural. Lo mismo que acá. Acá no voy a cargar un empleado. ¿Por qué? Porque ya cargué un empleado. En algún lado acá ya tengo cargados empleados. ¿Sí? Acá voy a cargar muchos, todos juntos. Los voy a cargar en este vector. Hay una diferencia abismal por una letra, ¿sí? Así que vamos a mostrar empleados y cargar empleados. Acá estamos en la parte de array. Vamos primero con el mostrar empleados. ¿Cómo hacíamos para mostrar un vector? ¿Qué cosas hacíamos? Un vector de enteros, si lo queríamos mostrar, ¿qué hacíamos? Un for hasta el tamaño, efectivamente. Y bueno, créanme que vamos a hacer exactamente lo mismo. El vector empieza en la posición 0, termina en la posición tamaño -1, y bueno, vamos de 1 en 1. O sea, acá estoy recorriendo el vector o el array. Y ahora quiero mostrar los elementos de ese vector. ¿Cómo les parece que hacemos eso? Para mostrar los elementos del vector, ¿cómo hacíamos? El for ya lo tenemos, pero ahora ¿qué hacíamos dentro del for para mostrar los elementos? Sí, lo que estás diciendo ahí está perfecto, pero recordemos lo que hacíamos, ¿no? Hacíamos printf, bueno, lo escribo así nomás, ¿no? Porcentaje de, coma, vector en la posición i. ¿Se acuerdan? Sí, cuando era un vector numérico hacíamos algo así. Poníamos, che, imprimime lo que hay en la posición i del vector. O sea, íbamos imprimiendo uno por uno cada uno de los vectores. Cada una de las posiciones del vector, mejor dicho. O sea, teníamos que jugar con el vector y el índice. Y acá es lo mismo. Vamos a ir mostrando cada una de las posiciones del vector por medio de la i. Cada una de las posiciones del vector son un empleado distinto, ¿sí? En la posición 0 hay un empleado, en la posición 1 hay un empleado, en la posición 2 hay un empleado, en la posición tamaño -1 hay otro empleado. Por ende, cada una es un empleado, entonces puedo utilizar el procedimiento que se llama mostrar empleado en singular, ¿sí? ¿Y esto qué necesita? Necesita que le diga cuál es el empleado que quiero mostrar. ¿Y cuál es el empleado que quiero mostrar? Bueno, es el empleado que está en el vector, ¿sí? Vector en la posición i. No sé si te entendí, Nehuen, pero básicamente muestra las variables que hay en el vector en la posición 0 y cuando termina las vuelve a mostrar, pero para la posición 1, posición 2 y así hasta la posición tamaño. Llamando a algo que ya teníamos, al mostrar empleado, ¿no? Ese por suerte ya lo tenemos hecho para un solo empleado. ¿Hasta acá me siguen? Este sería el mostrar empleados. Y bueno, de la misma forma podemos cargar el vector de empleados. ¿Cómo era para cargar un vector? Bueno, ahora me adelanto a su respuesta, pero es exactamente lo mismo que siempre. Dale. Mostrar empleado es este.
Es el primero que hicimos. No, acá en base a lo que dice Camila. Camila me está diciendo, che, estás usando esta función, entonces ya la tenemos que tener hecha. No, o sea, si vos no la tenías hecha de antemano, podés acá poner printf sueldo, printf nombre, printf legajo y listo, estás haciendo lo mismo. Seguramente lo tengas separado, ¿sí? Porque es difícil empezar a atacar un problema directo pensando en el array. Uno siempre empieza de a poquitito, pero no es que es requisito, ¿sí? Tener el mostrar empleado. Queda más prolijo si ya lo tenés, ¿no? Queda todo más compacto. Efectivamente, Lucía. Mostrar empleado, por eso el singular, muestra un solo empleado. Muestra este empleado. Mostrar empleados, muestra todos los empleados que haya en el vector. Son muchos, ¿sí? ¿Por qué son muchos? Y porque hay un for. Pero en cada una de las iteraciones del for, muestro de a uno, ¿no? Entro en el 0, muestro al 0. Entro al 1, muestro al 1. Entro al 2, muestro al 2. Así hasta tamaño. Pablo, no sé lo que estás preguntando. Me parece que estás preguntando en base a lo que dijo Camila, de cómo hacer para mostrar sin el mostrar empleado. Efectivamente, harías con un printf porcentaje de variable empleado, punto, lo que sea, sueldo. Sí, eso estaría bien. A ver, no, lo escribí. La idea está bien, pero lo escribiste mal. Sería así. Printf. Qué sé yo, por ejemplo, vamos a mostrar el sueldo solamente. Porcentaje F. ¿Cómo consigo el sueldo solamente de este empleado? Es vector en la posición I. O sea, con esto consigo el empleado. Pero no quiero todo el empleado. Lo único que quiero es el sueldo. Eso es respondiendo a lo que dijo Pablo, que lo pusiste levemente distinto, o sea, pusiste la I acá. Pero la I es para el vector, ¿sí? Y volviendo a lo que dice Lucía, mostrar empleado muestra a un solo empleado. ¿Cuál es el empleado que muestra? Este empleado. El empleado que está en la posición 0 del vector. Y el vector es de empleados. Entonces muestra un empleado. Después pasa a la posición 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces esto así solito es un solo empleado. Por eso está el índice, ¿no? Para aclarar cuál es el empleado justamente. No, por favor. Bueno, eso sería el mostrar empleados. Y de la misma forma sería el cargar empleados. Singular, otra vez. No voy a cargar un solo empleado, voy a cargar tantos empleados como haya en el vector. ¿Cuántos hay? No lo sé. Hay tamaño empleados, o sea, puede haber 1000 empleados. Por ende voy a entrar 1000 veces al for. ¿Y qué es lo que voy a hacer dentro de ese for? Donde voy a ir cargando cada uno de los empleados. Voy a llamar a la función cargar empleados, empleado por teclado, ¿sí? Este cargar empleado por teclado, perdón, vamos a hablar bien. Lo que hace es carga un solo empleado, ¿sí? Pero ¿dónde cargo a ese empleado? Este es uno solo. Y yo quiero cargar muchos. Es por eso que lo pongo en el for, para que esto se ejecute muchas veces. Pero esto es una función, así solo como está no me sirve. Tengo que irlo almacenando en alguna variable. ¿En qué variable? Y en las variables de la posición del vector. Entonces, voy a poner vector en la posición I. Vamos a tratar de leer en castellano esto, ¿no? Entra al for con el I igual 0. Entonces dice, bueno, ¿el empleado 0 cuál es? No lo sé, pero lo cargo. ¿El empleado 1 cuál es? Y no sé, pero lo estoy cargando. Empleado 2, lo cargo. Y así. O sea, el empleado lo viene dando el índice. Y se van cargando todos por teclado. Y listo. Ahí tenemos el cargar empleados. Claro, eso call node. Eso lo que hace es, a los empleados los carga de a uno, porque esto carga a un solo empleado, lo carga acá. Pero después,
pasa al siguiente empleado, siguiente posición del vector, y lo vuelve a cargar de a 1. O sea, lo carga de a 1 tamaño veces. Ejecutamos este procedimiento tamaño veces. ¿Sí? No, no importa el orden, ¿no? Nunca importó el orden de las funciones y los procedimientos, eso no hay problema. Porque lo que importa es en el orden que los llamás, no en el orden que los definís. Está claro que no vas a mostrar un empleado que no esté cargado, pues eso va a dar basura, ¿no? Pero en el main sí importa el orden, claro. Bien, entonces venimos al main, vamos a probarlo, que estuve subiendo y bajando un montón de veces, pero rompí todo. A ver. Bueno, entonces vamos a cargar este vector de empleados. Este vector de empleados, ¿cómo es su estructura interna, no? Tiene un empleado 1, coma, tiene un empleado 2 y tiene un empleado 2 y tiene un empleado 3. O sea, tiene 3 empleados el vector. O sea, dentro del vector hay 3 empleaditos. ¿Por qué? Porque lo dije acá. Entonces vamos a cargar a estos 3 empleados de un solo saque, de una. Entonces, ¿cómo hacemos para cargar ese vector? O sea, esos 3 empleados. Los cargamos utilizando solamente el vector. Eso es lo bueno de esto, ¿no? Que no necesité generar 3 variables. Generé una variable sola. ¿Cómo hacemos? Bueno, fácil. Cargar empleados. Y acá siempre el codeblock me da una mano y me dice, che, bueno, los cargamos, pero necesito un vector y necesito un tamaño. Le decimos, no hay problema. El vector es este. ¿Sí? Y el tamaño es 3, pero bueno, se llama cantidad. Y listo. Ahí ya le dijimos al codeblock que quiero que me cargue los empleados en este vector. Y bueno, este vector tiene este tamaño. Y después le decimos, bueno, che, pero mostrámelos a ver si está todo bien. Así que llamamos a mostrar empleados en plural. Y lo mismo, ¿no? Necesito el vector. Y necesito la cantidad. Porque si no, no vas a ver hasta cuándo hacer el for. Y ahora sí ya estaría. Y vamos a pensar un rato qué es lo que va a hacer esto. Esto me va a pedir los datos de 3 empleados y después me los va a mostrar a esos 3 empleados, ¿sí? O sea, básicamente lo mismo que hice acá, solo que lo está haciendo en 2 líneas de código, no en 4, ¿sí? O sea, es casi lo mismo ahora, ¿no? Porque acá tuve que definir un par de cosas. Pero piensen que si esto fueran 20 empleados, acá tendríamos 20 líneas y otras 20 líneas acá. Y acá seguirían siendo 2, ¿sí? Esa es la importancia de la RAID. Que compactamos todas las variables en una sola, en el vector. Bueno, vamos a compilar, a ver si está todo en orden. Bueno, acá me estaría pidiendo los datos de la primera personilla, así que vamos a ponerle sueldo, le voy a poner todo 1, así los identificamos bien. Nombre, Nico 1, sueldo. Este gana 2, tiene el legajo 2, se llama Nico 2. Vamos con el tercero. ¿Ven? Esto parece una pavada, pero es una buena práctica ponerle los números a las cargas, como para identificarlos con el índice, como para ver que está haciendo todo bien. Legajo y le ponemos Nico 3. Y vemos si nos muestra a los 3 muchachitos. Ven, nos muestra el primer empleado y efectivamente son todas las variables que tienen el 1. ¿Sí? Segundo empleado son todas las variables que tiene el 2. Tercer empleado son todas las variables que tiene el 3. ¿Sí? Está todo funcionando joya. Sí, impresionante, quedó joya. Permítanme, pues soy medio quisquilloso con eso. A ver, ¿dónde está? Mostrar empleados. No me gusta que me muestre todo así, todo junto. Printf. Datos del empleado. Porcentaje de barra 1. Voy a mostrar cuál es el empleado, así para la próxima por ahí se entiende mejor. Porque si no eran como muchos pedidos juntos y no sé si se entendía.
Bien, la próxima que ingrese al mostrar empleados me va a decir, bueno, estos son los datos del primer empleado, etcétera, etcétera. Y lo mismo con el cargar empleados, que me diga cuál está cargando. En la próxima creo que va a estar mejor. Me perdí con las ventanas. Una vez más. Listo. Increíble. No sé si para tanto, pero bueno. Espléndido. ¿Me siguen por ahora entonces? Venimos bien, venimos sin errores. Por ahora compiló todo. Bien. Bueno, Edu hizo una pregunta hace un rato, pero creo que es hacia dónde va la clase. Si no te la respondí, después me la volvés a hacer. Bien, entonces, por ahora lo que conseguimos... Esperen que vuelvo a compilar, que estuve ahí leyendo y hablando. Sí, parece bien. Bien, genial. Más o menos ahora creo que se entiende más. Ahora vamos a hacer lo siguiente que hicimos en la clase pasada. ¿Qué fue lo que hicimos en la clase pasada? Más allá de que no trabajamos con array, pero hicimos otra cosa más con las estructuras. ¿Se acuerdan qué hicimos? Anidarlas, claro, relacionar estructuras. O sea, las estructuras muchas veces no están así solitas, ¿no? Las estructuras muchas veces tenemos muchas estructuras. Muchas, pueden ser 2, 3, 4, 20, ¿sí? Y suelen estar relacionadas entre sí. El mundo no es tan ideal que está todo aislado, ¿sí? Qué sé yo, los alumnos no son objetos aislados. ¿Por qué? Porque seguramente su nota, su asistencia dependan del profesor muchas veces. No te gusta el profesor, no vas nunca a la clase. No te gusta, tenés malas notas, y depende de otras cosas, ¿no? Por ahí depende del trabajo del alumno, los días. Entonces, si uno hace una estructura para el alumno, una estructura para el profesor, una estructura empleado, etcétera, etcétera, va a haber relaciones que van a estar vinculadas con todas las variables, ¿sí? Y es lo que vamos a tratar de volver a recapitular ahora. Vamos a olvidar por unos 15 minutos a los array, pero vamos a tratar de recordar el concepto de estructuras anidadas. Por ejemplo, ahora estamos hablando de empleado, así que una estructura que podría ser interesante es empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa tiene empleados, es así. Entonces acá hay una relación clara. Venimos acá a la empresa y le ponemos solamente algunos datos a la empresa como para... vamos con dirección y nombre. Listo, poquitos datos porque total lo que vamos a hacer es poco con eso. Bien, tenemos una empresa y un empleado. En primera instancia vamos a simplemente cargar una empresa así, a secas, como para entrar en ritmo, ¿sí? Entonces, otra vez, si uno quiere cargar empresa y mostrar empresa, ¿en qué caso estamos? Estamos en el caso 1, si quieren, o en el caso 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Los voy a hacer con dos procedimientos o con una función y un procedimiento. Estamos en el caso 1, ¿no? En el caso más simple. Así que justamente vamos a hacer eso. Vamos a void, primero mostrar empresa, una sola empresa. ¿Qué empresa? Y no sé, mira, así que le decimos el tipo de dato. En este caso el tipo de dato es una estructura, pero va a ser una estructura empresa, ¿sí? ¿Y cómo se llama la empresa? Bueno, no importa. Se llama empresa, listo. Bien. Listo, de esta forma voy a mostrar a la empresa. Y después estaría bueno hacer un cargar empresa. Y... estoy haciendo cualquier cosa. Vamos a hacer otra vez. Vamos a cargar empresa, por ende es una función que retorna una empresa, y ahora sí se llama cargar empresa. Y nuevamente no necesita ningún parámetro.
ahora sí. Vamos a hacerla. Esto otra vez es el ABC, si quieren, de estructuras. O sea, volvimos 40 minutos atrás a la clase. Estamos haciendo lo más básico, solo que con otra estructura. Vamos a mostrar empresa. Así que printf empresa. Lo hubiera llamado negocio, me mareo mucho que se llame empresa y empleado, es muy parecido. Bien, y vamos a mostrar los datos, así que printf nombre, porcentaje S, y lo otro era dirección. Bien, voy a mostrar esos dos datos de la empresa. ¿Y cómo lo obtengo? Bueno, digo empresa, punto, primero el nombre, y después empresa, punto, dirección. Buenísimo, esto debería mostrar los datos de la empresa. Como siempre, los /n. Ahí estamos. Bien, ya tenemos el mostrar empresa, súper fácil, nada nuevo. Y vamos a cargar empresa. Es una función, así que tengo que definir una estructura empresa de forma local. Vamos a llamarlo empresa. Voy a retornar esa empresa. Y entre medio vamos a tener que darle valores, si no, toma al horno. Así que hacemos printf ingrese el nombre. Efectivamente el auxiliar. A ver, acá me quedan de distinto tamaño, ¿no? Son las dos de tamaño 20, buenísimo. Perfecto. Recuerden eso, el auxiliar que coincida con el tamaño. En este caso char aux 20. Perfecto. Nombre fflush std. Hacemos get en el auxiliar. A ver, en base a lo que dice Franco, depende como lo quieras hacer. Por ahí le podés mandar dos parámetros por parámetro justamente, y 3 pedirlos por teclado, o todos por teclado, o todos por parámetro. O sea, podés hacer una mezcolanza incluso, ¿no? Eso depende del problema en sí y de lo que tengas que resolver. No es algo que de antemano tenés que saberlo, eso tenés que pensar lo mejor que sea para lo que estás programando. No es que hay una u otra. Efectivamente, así a grandes rasgos lo que yo siempre hago es cargar empresa. Lo podría haber llamado cargar empresa por teclado, ¿no? Si quieren le cambiamos el nombre para que se entienda más. Y podríamos haber hecho otro cargar empresa por parámetro. Es lo mismo, ¿no? Pero bueno, para que coincida más con la otra clase, si quieren hacemos eso, cargar empresa por teclado. O sea, aclaramos cuando es por teclado, y cuando no es por teclado no ponemos nada. Pero sería lo mismo. Pero depende del ejercicio, ¿sí? O puedes hacer un mix. Puedes hacer un cargar empresa que te pida nombre y dirección por teclado y que el legajo sea automático, ¿sí? Cada vez que creas un empleado le vas sumando uno al último legajo, ¿no? Algo así podrías hacer con el número de empleados o lo que sea, ¿sí? Entonces podría ser una mezcla entre ambas cosas. Bueno, volvemos. Ingresa el nombre, fflush
gets auxiliar, ahí parecería que estamos bien, y después hacemos el string copy, cualquiera, donde lo ponemos en empresa.nombre, coma, y ahí le ponemos el auxiliar. Buenísimo, esto va a andar bien. Bien. Ahora, listo, ahí se carga el nombre, pero acá hay un problemita, que es que no puedo volver a usar el auxiliar. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya tiene cosas, ¿sí? Así que lo tendría que volver a vaciar al auxiliar. ¿Cómo lo puedo vaciar? Bueno, lo puedo vaciar de muchas formas. Por ejemplo, así. Esto hay muchas formas de solucionarlos. Ustedes, a medida que vayan trabajando, van a ir viendo cómo arreglarlo de la mejor forma, pero acá estoy vaciando otra vez el auxiliar. Y una vez que está vacío el auxiliar otra vez, ahí puedo hacer lo mismo, ¿no? Ingrese la dirección. Lo vuelvo a guardar en el auxiliar que está vacío otra vez. Y ahora en vez del nombre lo guardo en la dirección. Listo. Bueno, ahí ya tendríamos el cargar empresa y el mostrar empresa. Vamos a chequear si funciona. Primero voy a sacar todo esto. Vamos a ver si funciona. Struct empresa. Vamos a llamarla empresa 1. Y vamos a cargarla. Entonces, ¿cómo hago? Cargar empresa por teclado. ¿Dónde está? Acá. Claro, efectivamente, Cami. Bien, ahí cargamos la empresa por teclado y después vamos a mostrar la empresa. ¿Qué empresa? La empresa 1. Bien. Probamos. Siento que esto no va a andar, no sé por qué. Lo hice muy pensando en cualquier cosa. Nombre de la empresa tendría que haber puesto, ¿no? Una empresa. Dirección. No importa dónde. Porque la verdad no me acuerdo la dirección de la UNLA. Bien, está todo joya, súper fácil. Hicimos un cargar empresa y mostramos la empresa. O sea, volvimos al principio de la clase. Volvimos a salita turquesa, como me gusta decir a mí. Perfecto. Bien. Bueno, hasta ahí creo que se entendió porque no hicimos nada nuevo. Pero ahora sí, ahora volvemos a lo que íbamos a abarcar, ¿no? Que es cómo hacemos para relacionar estas dos cosas, ¿no? Empleado y empresa. Esto es la clase pasada que hicimos. La clase pasada habíamos dicho, bueno, cada persona tiene una fecha, ¿se acuerdan? Algo así hicimos, fecha de nacimiento, no me acuerdo bien qué hicimos. Pero la clase pasada hicimos eso, dijimos, bueno, una persona tiene una fecha de nacimiento, o algo así. Así fue como lo anidamos. En su caso era un alumno, no me acuerdo un alumno que era lo que tenía, pero creo que era una fecha de ingreso a la universidad. Sí, pues siempre el primer ejemplo que doy cuando anido cosas es la fecha. Así que creo que eso fue lo que trabajamos. Pero ahora vamos a anidarlo, no con fecha, porque no tenemos ninguna fecha. Vamos a anidar con empleado. Entonces, si la empresa tiene un solo empleado, ¿sí? O sea, si vos sos el dueño de la empresa y sos el único que trabaja, podrías decir, bueno, esta empresa tiene vamos a llamarlo así. Bueno, dueño. Extraño a la ñ, pero bueno, es así. Si vos sos el único empleado, sos el dueño y haces todo, así sería la forma de anidarlo, ¿sí? Estructura empleado, dueño. Esto es un solo empleado. Ahora, el problema es que esta forma de anidar no es la más correcta para este caso en particular. ¿Por qué? Porque por lo general la empresa no tiene un solo empleado, tiene muchos empleados. Entonces, ¿cómo es la forma de anidar esto? Es así. Struct empleado, o sea, igual que antes. Estoy diciendo, la empresa está anidada con los empleados, pero los empleados son muchos. Así que lamentablemente tengo que poner empleados y tiene que ser un vector.
Entonces, acá sí es algo nuevo, que creo que fue lo que había preguntado Eduardo hace un rato largo. Acá estoy anidando a la empresa con los empleados. Otra vez, estoy anidando a la empresa con el empleado. O sea, estoy anidando la estructura empresa con la estructura empleado. Pero ¿cómo lo estoy anidando? La empresa no tiene un solo empleado, tiene muchos. En este caso tiene 3, ¿no? Pero tiene muchos empleados. Entonces acá tengo que poner muchos empleados. Entonces acá estamos en el caso que hicimos un array de struct, pero está dentro de otra struct, ¿sí? Entonces hicimos un arreglo de estructuras anidadas. Ahí fue cuando hicimos los 3 conceptos juntos, ¿sí? ¿Me siguen ahí a nivel conceptual? Ahora vemos cómo se maneja, pero quiero primero a nivel conceptual cómo sería. O sea, hicimos lo mismo que habíamos hecho en el main, acá, en algún lugar, está todo comentado, no veo nada. Lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Acá generamos un vector de 3 empleados, pero lo generamos en el main, ¿no? Y en el main no tiene mucho sentido. La verdad es que ese vector, ¿dónde tiene sentido? Y tiene sentido en la empresa. La empresa es la que tiene muchos empleados. Ahí vamos a eso. La gran falencia que tiene poner array dentro de estructuras es que tenemos que dejar definido el tamaño del array. O sea, en este caso no se puede pedir por parámetro el tamaño. O sea, cuando uno hace esta instrucción de acá, esta instrucción que hace es define una estructura que se llama empleado y que tiene este esqueleto. Y el esqueleto tiene que ser fijo, tiene que ser estático, dinámico, no puede ser dinámico, o sea, es estático, es decir, no se cambia. Como no se cambia, hay que decirle de antemano el tamaño, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para darle la mayor globalidad posible, la mayor generalidad posible? Algo así, define. Así, o sea, como hacíamos con las matrices, ¿no? Si vos querés cambiar el tamaño, lo tenés que cambiar de acá arriba, ¿sí? No podés cambiarlo y pedirlo por teclado, ¿sí? Eso era lo que preguntaban, ¿sí? No lo voy a hacer así ahora, pues no tiene sentido. Ahora le dejo el 3, pero es importante que entiendan eso, que este número tiene que ser fijo. Eso es así con las estructuras en cualquier lenguaje. La estructura tiene que ser fija. El array tiene que tener tamaño fijo. De hecho, los arrays siempre tienen tamaño fijo, ¿no? Uno le puede hacer esta jugarreta de acá, donde está. O sea, vamos otra vez. Los arrays siempre tienen un tamaño fijo y en cualquier lenguaje por definición de array, ¿sí? Uno puede hacer esta jugarreta, ¿no? De pedir por teclado primero el tamaño del array y después declarar el array. Eso siempre lo podemos hacer como para cambiar el tamaño. Pero una vez que se define queda fijo. El problema es que acá lo defino enseguida. Entonces no puedo preguntar antes el tamaño. Entonces está fijo todo el tiempo. Efectivamente, lo que dice Martín. El 3 no quiere decir que hay 3 empleados. Quiere decir que hay 3 lugares para tener empleados. O sea, contraté un edificio de 20 pisos y me puse un kiosco. Y bueno, tengo 19 pisos y medio, no tiene a nadie. Pero tengo espacio por si alguna vez me voy para arriba y te pongo un super negocio. Esto es igual, ¿no? Uno tiene que poner acá un tamaño máximo que uno está seguro que no va a sobrepasar, ¿no? Si uno tiene una empresa media, puede decir, bueno, 300 empleados. No quiere decir que tengan a los 300 empleados activos. Por ahí tenés 10, 20. O sea, que hay que poner un número que les garantice que les alcanza, ¿no? Tampoco hice de mambo para que no desperdiciar memoria. Pero el único análisis que tiene que hacer es ese. No, la variable global se define acá, de antemano. No hay ninguna interacción para definir la variable global. Entonces, efectivamente, como dijo Martín, este es un tamaño máximo. No quiere decir que lo ocupes todo, pero no puedes ocupar más que eso, ¿sí? Y esa es una falencia que tienen las estructuras, otra vez, los arrays. Siempre tienen ese problema del tamaño. Justamente en las últimas clases de programación, las últimas que allá porque veamos por noviembre, lo que vamos a ver es listas, pilas y colas, que son otro tipo de agrupación de datos que superan ampliamente a los arrays. O sea, ahí sí son dinámicos los tamaños.
pero eso falta bastante para que lleguemos a eso. Por ahora nos manejamos con array, y los arrays son estáticos en cuanto a dimensión. Cuando lleguemos a listas, vamos a ver que las listas sí cambian su tamaño. Y es así, en todo lenguaje son más útiles. Sí, pero también son más difíciles por ahí. Listo, bueno, ¿se entendió entonces la cuestión esta? O sea, este es el tamaño máximo y no tiene que haber más de 3 empleados. Puede haber 2, puede haber 1, puede haber 0 de hecho. ¿Sí? Pero acá le estamos dando la libertad de que haya muchos empleados. Antes, con la forma de anidar de la clase pasada, había un solo empleado. Bueno, y ahora vamos a ver cómo hacemos para arreglar un poquito esto. Lo que tenemos que arreglar claramente es la empresa, ¿no? Porque al empleado no le hice más nada. A la empresa sí. La empresa yo la había pensado solamente con 2 variables y ahora de repente tiene un array por dentro. Entonces tenemos que venir a ¿dónde está? Mostrar empresa, ¿no? La empresa, listo, ya mostramos el nombre y la dirección, pero también tiene un montón de empleados, ¿no? Entonces estaría bueno cuando uno muestra la empresa que se puedan mostrar a los empleados que están en esa empresa. Entonces, ¿cómo haríamos? Y tenemos una función, por suerte, que se llama mostrar empleados, ¿sí? ¿Y de dónde saco a los empleados? ¿No? Porque yo necesito el vector de empleados y el tamaño. ¿Y dónde está el vector de empleados? Y el vector de empleados está justamente en la empresa, punto. Acá el codeblock te ayuda de una manera un poco exótica y espantosa para mi gusto, pero te está diciendo que tenés una dirección, un nombre, y te está diciendo que hay un array de 3 posiciones, ¿sí? Pero no te dice el nombre, lamentablemente, así que te lo tenés que acordar o venir acá arriba y copiar y pegarlo. Me perdí. Bueno, me perdí en serio. Acá. Mostrar empleados. ¿Los empleados de dónde los saco? Los saco de la empresa, punto, el vector. ¿Sí? Esto es un vector. Bien, entonces le estoy mandando a mostrar empleados, le estoy mandando un vector y también tenía que mandarle el tamaño, ¿sí? Y acá estamos en problema, ¿no? Porque el tamaño es 3. Ahora, la clase que viene vemos cómo mejorar esto, ahora que se entienda solamente, ¿no? Este 3 de dónde vino, y vino de acá. Voy a cargar a los 3 empleados. Entonces acá es cuando uno elige cuántos quiere mostrar, ¿sí? Otra vez, acá voy a cargar a los 3 empleados y voy a mostrar a los 3 empleados. La clase que viene lo vamos a hacer un poquitito más prolijo cuando lo hayan practicado. Y vamos a mostrar los empleados que estén cargados, no todos, ¿sí? Mostrar empleados y tengo que enviar el tamaño que es 3. Esto, otra vez, reitero, esto después lo mejoramos, pues si no me van a preguntar por qué puso el 3. Esto después lo mejoramos. Es que efectivamente esto es la variable tamaño, ¿sí? Que en este caso juega el rol de 3, ¿sí? Después vemos de mejorarlo un poco. Bien, y bueno, esto muestra a los 3 empleados de esta empresa. ¿Qué 3 empleados? Y nunca los cargué. Entonces tengo que venir a... Cuando cargamos la empresa, está bueno, ¿no? El nombre y la dirección, esto ya está bueno en el sentido que ya lo probamos, pero me falta cargar a los empleados. Tenemos que cargar a los empleados cuando cargamos a la empresa, porque si no, no hay empresa, ¿no? Si no trabaja nadie, estamos al horno. ¿Y cómo hacemos para cargarlos? Hoy, por la simplicidad de la primera clase, los vamos a cargar a todos juntos. O sea, cuando cargo a la empresa, digo, bueno, hay 3 empleados y los cargo. Claro, para que no sea una empresa fantasma, justamente, vamos a ponerle empleados, ¿sí? Y otra vez, la simplicidad de la clase de hoy es que cargo a los 3 empleados juntos. O sea, yo creo una empresa y ya sé que va a haber 3 trabajando y ya sé quiénes son. Eso en la vida real no es así y nosotros no lo vamos a manejar así más adelante. Vamos a irlos agregando de a poco. O sea, cuando uno necesita agregar un empleado, lo agrega al array y no todos juntos. Entonces, efectivamente, como vamos a cargar el array de empleados, ¿qué hacemos? Bueno, lo que dijo Camila, cargar empleados en plural.
Vamos a cargar a los empleados. ¿Y dónde los voy a cargar? Los voy a cargar en un vector. ¿En qué vector? Y otra vez, el vector es el que está acá en la empresa. Punto. Empleados. Y acá digo cuántos voy a cargar. 3. ¿Ves? Acá, por ejemplo, podría, ya de antemano, ¿no? Como para mejorar lo que podemos hacer. Podemos preguntar, ¿cuántos querés cargar? ¿No? Le preguntás, ¿cuántos querés cargar? Y ahí te dice 1, 2 o 3. ¿Sí? Acá con un switch podrían hacer, esa podría ser la primera mejora, ¿no? Preguntás, ¿cuántos empleados querés que tenga la empresa? Y ahí 1, 2 o 3. Ese 1, 2 o 3 lo guardás en tamaño y venís acá y pones tamaño. Esa sería la primera mejora que podrían hacer, pero por ahora no me interesa perder el tiempo con eso. Vamos a cargar a los 3 empleados. Esos 3 empleados se guardan en este vector. Y listo. Y creo que ya está. A ver. Vamos a ver cómo quedó el main. Bueno, el main por ahora tiene una sola empresa. Y vamos a mostrar a la empresa. Solo que cuando hagamos cargar empresa por teclado, me va a pedir los datos de la empresa, como ya me pedía, y encima los datos del empleado. De los empleados. Vamos a ver si funciona. Bien, nombre de la empresa. UNLA. Avenida 123. 1234. Y acá empieza a pedir los datos del empleado. Este es el empleado 0. Vamos a hacer que gane 1000. Legajo 1. Nombre Nico 1. Empleado 2. Bueno, empleado 1 en este caso por el índice. Sueldo 2. Legajo 2. Nombre y apellido Nico 2. Empleado 3. Sería sueldo 3. Legajo 3. Nico 3. Impresionante. Acá está. Empresa se llama así. Y acá empieza a mostrar los datos de cada uno de los empleados. Entonces ahí lo que generamos es, o sea, parece que hicimos mucho, ¿no? Pero miramos el main y son 2 renglones. Generamos una empresa y mostramos a la empresa. Todo esto está comentado, ¿no? Todo esto no hace nada. Fue simplemente para ir escalando en la dificultad. Yo puedo borrar todo esto y hicimos exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, miren, haciendo cosas re chiquititas, súper simples y cosas que ya estuvimos viendo, podemos hacer algo bastante robusto, de a poquito, ¿no? Bueno, se entendió lo que estuve explicando, ilustrando. Esto hay que practicarlo, ¿no? Esto no sale así solo. Tienen que dedicarle ahí bastante tiempo. Creo que es un tema lindo y fácil de entender, por lo menos cuando te lo explican, ¿no? Después, a la hora de hacerlo, por ahí es otra cosa, pero es un lindo tema. Después se tienen que sentar ustedes y ponerse a pelear ahí con todos los problemas que trae C de por sí, ¿no? Con los char, con el flush, el auxiliar, las posiciones y todo eso, pero bueno, eso son horas de entrenamiento, si quieren. Lo importante es acá entender acá lo conceptual. ¿Alguna duda o algo que quieran chusmear? Ahora igual sigo hablándoles de algo, pero hasta acá ya estaría en cuanto a tema nuevo hoy. Y casi que no. Casi que te diría que no. Necesitarías, o sea, con nada de lo que veas este primer año vas a poder hacer aplicaciones para Android. Ahí usan otra forma de programación, la programación orientada a objetos y eventos, y esto es programación estructurada, así que no. Yo uso Deepc. No tiene la ayuda, decís. No tiene la empresa 1. Esto no tiene. Sí, lo tiene. De hecho, yo cuando cursé esta materia hace 1000 años, 8 años creo, usaba el Deepc y lo tenía. Pasa que por ahí no es con el punto. Me parece, si no me falla la memoria a mediano plazo, creo que es con control barra. Si pones control barra creo que te dice las opciones. Pero sí, lo tiene. Investigalo.
Sí, o sea, el concepto de función y procedimiento te sirve para cualquier lenguaje de programación y paradigma de programación. Pero ahí las cosas son objetos, no son ni estructuras ni nada. Pero sí, sirve. Esto te sirve para ordenar un poco la cabeza y hacer más prolijo el código en Android. En segundo ven programación orientada a objetos y ahí ya con eso ya estás. Bien, ¿alguna duda más? Si no, ahora sigo con algo más. ¿Cuál es la forma correcta? Ahora voy a eso que estás preguntando vos, Piro. En el segundo empiezan a ver Java. Y Python también lo ven todo el tiempo. En segundo, tercer y cuarto usan bastante Python. Nunca ven Python, usan Python. O sea, C, C++ y Java son los tres lenguajes que se explican en la universidad. Lo que no quiere decir que no haya materias que no tengan que usar otro lenguaje. Solo que ese lenguaje no se los explica a nadie. Tienen que aprenderlo solos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después se dan cuenta que son todos los lenguajes iguales. Cambia un punto por una barra, pero son todos iguales. Sí, en lo que dice Edu también. Después, más adelante, no os quiero atosigar ahora con eso, pero las estructuras van a pasar a estar en un punto C y en un punto H, no van a estar en el main como están ahora. No, pero por ahora las dejamos ahí. Pero quiero asegurarme que entienden todo esto. Ahí lo que dice Lucía, no sé si lo... de los videos de eso iba a decir. Recuerden que el viernes que viene tienen la primera entrega del trabajo grupal. ¿Cómo era la entrega del trabajo grupal? Hacen un video de 4 o 5 minutos, no más que eso, y lo suben a su tema de su foro, o sea, al foro en su respectivo tema. ¿Sí? Y ahí me muestran cómo van con el adelanto del TP y qué hizo cada uno. ¿Sí? Eso lo publican antes del viernes que viene. ¿Cuándo? Cuando quieran. Lo publican hoy, mañana, pasado o el jueves a las 23:59. No hay problema. Y el jueves en clase normal. Sí, seguimos avanzando con esto. Eso en cuanto a los grupos era algo que quería decir. Y ahora sigo hablando un poquito, pero de estructuras. No, el video como formato video no lo van a poder subir. De hecho tiene capacidad para 10 megas, creo, solamente. Tienen que subirlo a algún lugar de hospedaje. A YouTube, OneDrive, Drive, donde sea. O sea, me tienen que dejar un link. No, un link al video, ¿no? El video no lo van a poder subir. Sí, YouTube me parece rápido. Así ya lo miro directamente sin descargarlo. 20 minutitos o menos. Me explico una cosita del TP y listo. Bueno, como ya saben y como ya me preguntaban varias veces, primero, en las entregas no hay nada obligatorio, o sea, hagan lo que hicieron. ¿Sí? Yo les propuse qué cosas hacer para cada entrega, pero no hace falta que cumplan con eso exactamente. Puede ser YouTube, Google Drive o OneDrive o Dropbox, el que sea. Pero como verán, esto de las estructuras es bastante útil para el TP. No hace falta que lo agreguen ahora a la primera entrega, pero ya la segunda me parece que les va a facilitar todo, trabajar con estructuras. Yo ahora les hago un adelanto de cómo podría ser las estructuras, ¿no? Las estructuras serían... Antes de eso, perdón, mala mía. Siempre me olvido decir esto. Es fundamental, por ahí ya lo dije en la clase pasada, pero lo repito. Es fundamental el orden en el que definen a las estructuras cuando están anidadas, ¿sí? Yo acá estoy diciendo que la empresa tiene muchos empleados. Y todo esto compila, ya lo vimos andando, joya. Pero si lo pongo al revés, esto tiene error, ¿sí? Entonces, es fundamental el orden en el que uno define las estructuras. Si yo digo que la empresa tiene empleado, antes tengo que definir al empleado, ¿sí? Entonces, es importante el orden de la definición de las estructuras. Primero defino al empleado y después a la empresa que tiene a los empleados, ¿sí?
Dicho esto, ahora sí podemos venir acá a hablar del TP. El TP básicamente tiene dos grandes estructuras. Una estructura que podría ser jugador, donde yo les pido que guarden un par de cosas que no me las acuerdo, pero no importa. El nombre, creo que les pido el DNI y un par de cosas más, no importa. Pero acá viene lo importante, ¿no? El jugador podía elegir jugar con un cartón, dos cartones o tres cartones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este muchacho va a tener muchos cartones. ¿Y cuándo? Vaya, cartones. Tiene muchos cartones. Y ese muchos cartones quiere decir que como mucho va a tener tres cartones. ¿Sí? Si se fijan, el muchachito el jugador, tiene muchos cartones. ¿Cuántos cartones? Tres cartones. Si se fijan, es muy parecido a lo que estuvimos haciendo acá. Tres empleados. Bueno, ahora son tres cartones. De los tres cartones vas a usar uno, dos o tres. ¿Sí? Entonces va a cambiar el for nada más. Pero como mucho van a ser tres. Entonces acá estoy llamando a la estructura cartones. Estructura que no existe. Así que hay que crearla. Cartón. Y el cartón. ¿Qué tiene el cartón? Y básicamente tiene una matriz de números. Que es de 3x5, de 5x3, como ustedes quieran. El cartón es de tamaño fijo, así que no se compliquen con el tamaño de la matriz. La matriz es de 3x5, de 5x3. No hay más que eso. Después tenemos un entero línea, un entero columna y un entero bingo. No, se me ocurre a mí, ¿no? Ustedes lo háganlo como quieran. Que son enteros que están por ahí en -1 y cuando hacen línea pasan a estar en 1. O están en 0 y pasan a estar en 1. O sea, son banderas que indican si este cartón ya hizo línea, ya hizo columna o ya hizo bingo, ¿no? Son banderas de esa matriz. Ah, y fundamental, el jugador tenía un puntaje. ¿Sí? No me acuerdo si tenía puntaje. ¿Pedía algo más el enunciado? No recuerdo. Eso la verdad es un montón que no lo leo. Sí, tenía, yo creo que sí, bueno, no importa. Entonces, lo fundamental de esto, más allá de todo esto, es que el jugador tiene como mucho tres cartones, y los cartones tienen una matriz de 3x5, y yo les pondría alguna banderita como para decir si ya hizo línea, columna, o si ya hizo bingo. ¿Sí? Y en base a lo que preguntaron, cómo se cargan las matrices, y como se venían cargando siempre, o sea, solamente que el tamaño déjalo fijo, así que no habría problema. Los números de los cartones no tienen que repetirse. Si vos compras tres cartones iguales, es problema tuyo, ¿sí? Problema tuyo que estás gastando el triple de plata y vas a tener la misma probabilidad de ganar. Yo creo que no detallé eso en el enunciado porque no sé si tiene sentido. Es gastar más plata y no aumentar las chances de ganar. O sea, no hay problema que sean los cartones iguales, pero no ganas nada. Si querés que sean iguales, que sean iguales. Sí, si ganás el triple, eso es cierto, pero me parece que no. Es muy poco. No ganas nada en cuanto a probabilidad y gastas mucha más plata. Así que tenés que estar muy seguro que vas a ganar, si no. Sí, en el bingo hay colores y hay número de serie de los cartones, por ende no se repiten, y si querés que se repitan tenés que repetir o el color o la serie. Por eso lo elegís vos, pero tranquilamente puedes hacer que no se repita, es más fácil en el bingo. No hay problema, es lo mismo, sí. No estaba en el enunciado porque no tiene sentido que alguien compre tres cartones iguales, pero nada, si cuando los generan aleatorios son los tres iguales,
cosas que pasan. Ahora, no generen a propósito los 3 cartones iguales, eso sí está mal. Si cuando se generan aleatorios, místicamente hay 2 cartones que quedan iguales, y bueno, cosas que pasan. Créanme que va a ser improbable que pase eso, pero bueno. Sí, claro, puede ser que la máquina tenga el mismo cartón que vos, sí, no hay problema. Sí, podés poner esa opción como quieras, pero no es lo que pido, no pierdan el tiempo con eso. Son muchos números que se agrupan de a 15, no veo que haya muchas chances de que se repita un cartón. De hecho, si uno juega a la lotería con una abuela, va a ver que los agrupa por colores y por serie para tener casi todos los números. Y asegurarse que en cada salida de número va a poner una ficha en algún lugar. El problema es que no sabe dónde. Entonces va a estar todo el tiempo marcando números que salieron. Pero bueno, no sé si aumenta la probabilidad de ganar con eso. Me parece que no. Sí, lo que vamos a ver la próxima clase es lo que está diciendo Camila. Por ahora vimos array, ¿no? Vimos array de estructuras. Lo siguiente que es hacer burbujeo, inserción, selección, búsqueda binaria y búsqueda secuencial en array, pero array de estructuras. O sea, estamos siguiendo el mismo orden de las clases anteriores, solo que con estructuras. O sea, lo próximo que vamos a ver es ordenamiento de estructuras, de array de estructuras, y búsqueda en array de estructuras. Es lo siguiente que estuvimos viendo. Entonces, con la clase que viene van a poder ordenar a los jugadores por DNI, o a los cartones por números que salieron, o lo que sea, ¿no? O a los empleados por legajo. La empresa tiene 3 empleados. Bueno, si querés los podemos ordenar por legajo, por nombre, por sueldo, por lo que sea. Bueno, pero volviendo, esto era lo que les quería comentar del TP, ¿sí? Esta es la estructura más o menos lógica del TP. Y habría una más. Yo, si tuviera que hacer el TP, no, por ahí pondría una estructura más. Jugada. ¿Qué tiene la jugada? Y la jugada tiene... Esto lo podemos hacer de 2 formas. Me parece que la más fácil de hacerla es la siguiente. La jugada tiene un jugador que se llama jugador 1, y tiene otro jugador que se llama máquina. ¿Sí? Entonces, cuando empieza el programa, hay una jugada. En esa jugada se define quién es el jugador 1 y quién es la máquina. ¿Sí? Y bueno, ambos son del tipo jugador, entonces ambos van a tener un nombre, un DNI y un puntaje. A la máquina le pueden dejar DNI 000 y nombre máquina, ¿no? Pero ambos van a tener un puntaje y los cartones. ¿Sí? Esta sería una forma de trabajarlo. O la otra forma, mejor, pero por ahí se marean con los índices, es jugadores. O sea, son 2 jugadores, así que podríamos definirlo como un array de 2 jugadores y no hacer esto. En este caso, como son solamente 2 jugadores, me parece por ahí más adecuado trabajarlo así. Pero nada, si quieren pensar más adelante en hacer un juego que juegan de a 20, esta sería la forma adecuada, ¿no? De definir el máximo de jugadores que pueden estar jugando en simultáneo. Pero tampoco quiero que se mareen con eso, así que me parece que así estaría bueno. Sí, otra vez, les dejé las 2 opciones, me parece que esta es la más adecuada para este caso, porque esta les va a aparecer un índice más que no les va a indicar mucho si es la máquina o el jugador. De hecho, lo voy a dejar, pero ustedes elijan.
Y otra vez, estas estructuras son cosas que yo les propongo que ahora se me ocurrieron, ¿no? Pero háganlo como deseen. Bien. Bueno, ahora sí no tengo más nada que decir. Si tienen alguna duda es el momento, si no vamos terminando. Sí, decime. Sí, él también me avisó que tengo que cambiar una nota por un 8. Creo que sos vos. Así que ahora después chequeo los mails que tengo sin ver de ayer. Lo leí así nomás, pero no lo abrí el mail porque como ayer no podía hacerlo, prefiero leerlo hoy tranquilo y hacerlo en el momento. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Dónde dejaste el comentario, Ale Rosales? Sí, el sorteo es un vector, ¿no? Un vector de como mucho 20 números, de 90 números. ¿No? En el peor de los casos van a salir los 90 números. No, son números que van saliendo uno por uno, así que en un vector. No necesitas que sea de dos dimensiones, con una dimensión alcanza. No, actividad para el presente ya no hay más. Lo que sí les voy a decir, que ahora me acordé, para algo lo tenía que abierto, que con lo que dije hoy, ahora sí tienen trabajo para hacer, ¿no? En el PowerPoint, casi me olvido. En el PowerPoint asociado a estructuras tienen los primeros PowerPoint que son lo que ya vieron, ¿no? Definición de una estructura, para qué sirve, cómo se usa, ejemplos super pavotes. Y después empieza a hablar ya de vectores de estructuras, que fue lo que vimos hoy. Y tienen ya ejercicios como para hacer. No los pueden hacer del todo porque no terminamos de verlo, pero sí ya pueden empezar. El ejercicio 1 dice, crear 5 vehículos. ¿Eso qué quiere decir? Crear un array de vehículo. ¿Sí? O sea, 5 vehículos. Y el vehículo que tiene, una patente, un año, un color y un precio. O sea, acá tenemos una estructura con estas variables. ¿Qué hay que hacer? Bueno, cargar a los vehículos en el array y mostrar a los vehículos. O sea, lo mismo que hicimos hoy con empleado, que después pasó a ser un array de empleado. Bueno, acá lo mismo, pero con vehículo. ¿Sí? Son 5. Ordenar los vehículos por patente no lo vimos, como dijo Camila hace un rato. Lo vamos a ver la clase que viene, eso, así que eso no lo pueden hacer. Y el punto E lo pueden hacer ya hace rato, porque es tema viejo. Básicamente, cuando un vehículo tiene una patente, les pido que hagan una función que diga si la patente está bien o está mal. ¿Y cómo definimos si la patente está bien o está mal? De la siguiente forma. Si la patente tiene 3 números y 3 letras, está bien. O sea, las patentes viejas, hasta el año pasado o el anterior. O si tiene 2 letras, 3 números y 2 letras, también está bien. Porque son las patentes nuevas. ¿Sí? Entonces tienen que validar que la patente que se cargó en el vehículo esté bien. Solo eso. ¿Sí? Este sería el ejercicio 1, que es básicamente lo que hicimos hoy, con esta complejidad extra, pero de cosas que ya deberían saber, como para ir practicando para el final o para el recuperatorio del primer parcial. Y después un ejercicio 2, que también tiene un par de cosas que no vimos, pero la primera parte la pueden hacer. De hecho, miren, se parece muchísimo a lo que hicimos hoy. Tiene una estructura empresa, empleados y bueno, tiene fecha. ¿Sí? Las tres están anidadas. Entonces, lo primero que dice es trabajar con la estructura empleado y fecha. Cada empleado posee 2 fechas. Una fecha es la de nacimiento y la otra fecha es la de ingreso a la empresa.
O sea, básicamente puede tener legajo, sueldo, todo lo que tenía hoy, pero le pueden agregar fecha de nacimiento y fecha de cuando ingresó a la empresa. Entonces se pide cargar los empleados en un vector y mostrar los empleados también. O sea, muy parecido a lo que hicimos hoy, solo que anidando una estructura más. Entonces, ahora sí tienen dos ejercicios para hacer, ¿sí? La clase pasada les dije que practiquen, pero lo que ustedes quieran. Hoy ya les digo, o los oriento más, bueno, si quieren practicar algo, practiquen estos dos ejercicios. O sea, cómo es el camino que tienen que recorrer es, primero, entender lo de la clase pasada, o sea, la introducción a estructuras. Una vez que entendieron eso, ya pueden pensar en tratar de entender la clase de hoy, es decir, anidar y hacer array de estructuras. Y una vez que ya más o menos creen que entendieron lo que vimos hoy, ahí ya pueden pasar a hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 2. En parte, ¿no? Porque lo que dice ordenar no lo pueden hacer todavía. Y eso es lo que tienen como para trabajar esta semana, para ir practicando. Así todo, la clase que viene, con lo que veamos, vamos a seguir trabajando con el ejercicio 1 y 2. Pero si ya lo quieren empezar y practicar, es un buen momento. Bueno, y ahora sí, no tengo más nada que decir. Vamos cerrando la clase, salvo que se les haya ocurrido algo nuevo que preguntar. Buen fin de semana para ustedes también. Estamos viendo, practiquen, estamos ahí en contacto. Muchas gracias, saludos.